Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del Filósofo en Pijama. Vamos a finalizar ya la serie de Aristóteles con su política. Y bueno, para ello vamos a establecer la diferencia que hay entre su maestro y el propio Aristóteles. Bueno, mientras que sabemos que Platón fijó una utopía política, digamos que hablaba de un deseo, de una proyección a un futuro de un sistema político, Aristóteles, digamos, de nuevo aterriza en el suelo y parte de un estudio empírico. Concretamente sabemos que Alejandro Magno, que había sido alumno de Aristóteles, conforme va conquistando ciudades y países, le hace llegar a Aristóteles una copia de todas las cartas magnas, de todas las leyes, etcétera, que además Aristóteles estudiaba con fruición y que digamos que se acaba de tener las conclusiones. Por lo cual, el pensamiento aristotélico no es especulativo, sino que realmente se basa en un estudio empírico y de ahí saca las conclusiones de cómo es la política, no de cómo debe ser, sino cómo es la política, ¿no? Bien, establece una clasificación de gobiernos de todo tipo, de todas las constituciones que él pudo leer. Pues bueno, digamos que extrae que hay en realidad tres tipos de gobierno en función a la cantidad de cuánta gente interviene en el propio gobierno, y luego frente al criterio si atienden al interés común, o sea, si que gobiernan para todo el mundo, o si el punto o el foco de interés está en la propia prosperidad del gobierno, ¿no? Entonces, digamos, como resultado vamos a tener 6 tipos de gobierno. Lo vemos aquí. En la primera parte, pues bueno, si es uno el que legisla y lo hace por el bien común, es una monarquía. Si es uno el que legisla y lo hace, sin embargo, en el bien propio, interés propio, entonces es una tiranía. Es decir, que una monarquía puede derivar en tiranía, por ejemplo, si es hereditaria y la segunda generación, digamos, de alguna manera no tiene las cualidades propias de su padre o de su madre. Entonces, de alguna manera, pues se corrompe la situación y deviene en tiranía. Si son pocos los que intervienen, o sea, si más de uno, pero no son todos, pues esto es lo que se llama normalmente aristocracia, y normalmente aristocracia procede de aristos, que en griego significa el mejor, es decir, el gobierno de los mejores, que hoy en día la aristocracia lo asociamos al árbol genealógico, así son de sangre azul o descendientes de tal, pero en realidad aristocracia en un sentido primitivo eran los que mejor preparados estaban. Entonces, pues la aristocracia en un principio eran los pocos que tenían idea de todo y que de alguna manera podían gobernar con plenas facultades. Bueno, también hay una variante en la que esos pocos gobiernan para el propio interés, que sería la oligarquía. Y finalmente el gobierno de muchos, digo muchos, no digo todos, digo muchos, porque hoy en día, bueno, sí entendemos que la democracia es el gobierno de todos los que tengan para ejercer el voto, pero es verdad que en la época griega la democracia no era para todos, sino para todos, para aquellos o bien por descendencia o bien por economía podían acceder a participar en la vida política, con lo cual digo correctamente el nuevo gobernante es muchos, ¿vale? En el caso de que esos muchos vienen para toda la ciudadanía, pues se llamará democracia. Si sin embargo gobiernan en interés propio, se llamará demagogia. Bien, es importante que no todos los humanos somos iguales. De esto parte Aristóteles. De hecho, hay dos colectivos que claramente va a identificar como inferiores, que son, por un lado, los esclavos, y por otro lado, las mujeres. Los esclavos están para ser gobernados, con lo cual él distingue, y las mujeres también, distingue que hay dos, los que mandan y los que tienen que obedecer. Y eso para Aristóteles es indiscutible. No todo el mundo está cualificado para mandar y no todo el mundo está cualificado para obedecer. Pero bueno, esta base seguramente es más amplia. Bien, el ser humano es social por naturaleza, de nuevo
una frase que ponemos aquí a emular. ¿Por qué? Porque el gobierno, los distintos tipos de gobiernos son necesarios, me da igual cuál, pero si se vive en sociedad hace falta que haya un gobierno. Entonces, no es opcional que haya un gobierno, porque siempre lo va a haber. Entonces, la clasificación muestra cuáles son esas 6 posibles formas de gobierno que existen. Y luego, pues bueno, esto entronca perfectamente con el primer punto, que Aristóteles hace un estudio empírico de la Constitución. ¿Y qué es lo que dice? No existe ningún gobierno ideal, quiere decir, cualquiera de estos 6 tipos de gobierno, incluso los que no miran por el interés propio, en un momento dado de la historia, pueden ser necesarios para reconducir situaciones insalvables o aparentemente insalvables. Evidentemente, los preferibles son los que atienden el bien común, la monarquía, la aristocracia, la democracia, pero en un momento dado, por cuestiones concretas de cómo se ha constituido una situación, puede ser interesante que haya un tirano y a partir que ese tirano, digamos, reconduzca la situación que se ha podido encontrar catastrófica, luego se pueden sustituir los gobiernos. Es decir, también esto, que no necesariamente, o sea que esto es una concepción dinámica del gobierno, frente a esa concepción platónica que era estática, ¿no? Que donde había un ideal y ese es el que siempre se tenía que mantener, pues aquí vemos que hay 6 tipos de gobierno que pueden ir, que se pueden suceder en función a las propias necesidades de la vida, lo que evidentemente entronca con esa concepción biológica, física de Aristóteles, donde las cosas están en movimiento y donde hay. Bueno, pues hasta aquí la política de Aristóteles. Espero que os haya sido explicada con satisfacción y que no tengáis muchas dudas. En todo caso, nos vemos en próximos programas de Filosofía del Pijama y os saludo, un abrazo, adiós.